Biblias, vamos a ir a Romanos, capítulo 15, versículo 14. Pero antes de arrancar este tiempo, le voy a pedir a Jonathan Tordoya si puede arrancar este tiempo orando, ¿sí? Ahí donde estás, con voz fuerte, así te escuchan atrás. Oramos. Amén. Bueno, estamos viviendo tiempos bastante especiales y creo que si prendemos las noticias y escuchamos, te digo, me ha impactado mucho todo lo que está aconteciendo y uno lo ve y se da cuenta que hay una catástrofe. Realmente lo que está ocurriendo es muy triste ver gente salir de sus casas, de su país, huyendo, niños despidiéndose de sus padres sin la certeza de volverlos a ver en algún momento. Han habido momentos donde he visto imágenes que me han sacudido mucho el corazón y que me muestran la capacidad de la depravación del hombre, ¿cierto? La ruina del hombre. Cómo la Biblia describe al hombre y se ve tan tangible ahí, ¿cierto? El egoísmo, la avaricia de las grandes potencias, de los grandes hombres de este mundo, el odio, las guerras, ¿cierto? Son todas cosas que vienen del corazón humano. Y uno ve eso y ve una catástrofe realmente, pero si hay una catástrofe más grande que esa, creo que es la catástrofe de que las iglesias abandonen el amor. Eso es lo peor de todos. Es peor que eso que vemos en la televisión. Porque cuando vos ves todo ese escenario catastrófico, cuando vos ves todo ese escenario triste y deplorable del mundo cayéndose y derrumbándose por causa del pecado, en medio de todo ese mar de maldad, en medio de todo ese mar de pecado, se levanta algo que se llama la iglesia. Y la iglesia es la única esperanza para el mundo. Es la única esperanza para el mundo. Es la única luz para el mundo. Y el Señor Jesucristo, antes de entrar, ¿cierto?, en ese proceso de muerte y de tortura, Él está orando ahí en Juan 17, orando porque el amor se haga claro y evidente en la vida de sus discípulos. Entonces el hecho de que una iglesia o la iglesia de Cristo sea la esperanza del mundo, que Cristo haya orado para que la iglesia se caracterice por su amor, ¿cierto? Para que entre hermanos haya amor, ¿cierto? Y las iglesias dejen o pasen el amor a un segundo plano, es catastrófico para este mundo. Para el mundo, para la iglesia misma y para los creyentes. Eso es una catástrofe. Y por eso es tan importante resaltar la importancia, lo prioritario que es el amor en la iglesia. Y sería una derrota, sería muy triste, ¿cierto?, de que pasen los años y las iglesias bíblicas misioneras se conviertan simplemente en un grupo de iglesias litúrgicas que se acostumbran a cierto tipo de dinámicas, que en marzo tienen retiros, que tienen el mes misionero, que eclesia, y se convierta en eso, ¿cierto? En una liturgia, en un costumbrismo, ¿cierto? Y que hacemos las cosas simplemente por hacerlas y dejando de lado este elemento tan importante y tan prioritario como lo es el amor. Este año particularmente ha habido un pasaje que a mí y a mi esposa nos ha sonado y nos ha retumbado mucho en nuestras mentes, en nuestras conciencias, que es este pasaje que tenemos acá, este versículo de Romanos capítulo 15, versículo 14. Es un pasaje que últimamente he estado meditando
replanteándome, ¿cierto? Tratando de memorizarlo. Y para esta ocasión, cuando me pidieron que me ocupara este tiempo de enseñanza, decidí tomar este pasaje porque lo decidimos en mi familia ser el pasaje lema para nosotros este año. Pero no me voy a limitar solamente al versículo 14, vamos a leer todo el párrafo. Y dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Ahora, tenemos que entender un poco qué es lo que le está pasando a Pablo en este momento. Sin duda alguna, por la referencia que vemos de las personas que menciona y lo que menciona en relación a Febe en el capítulo 16, Pablo se encuentra terminando uno de sus últimos viajes misioneros registrados en las Escrituras, en la ciudad de Corinto, una ciudad de un contexto mayormente gentil, ¿cierto? Pero esto no quería decir que no habían judíos en medio de la iglesia de Corinto. Habían judíos también, pero la mayor cantidad del trasfondo de la iglesia de Corinto era de trasfondo gentil. Y Pablo sabe lo que es la iglesia de Corinto, sabe lo que está aconteciendo ahí, ya ha tratado asuntos con relación a esta iglesia, ¿cierto? Y Pablo tiene, por lo que vemos en el versículo 22 más adelante, tiene en mente el deseo de querer seguir avanzando en las fronteras de lo que ha sido su ministerio de fundación de iglesias, pero seguramente influenciado por los desafíos de una iglesia de características gentil, donde está mezclando personas judías y griegas. Pablo ha decidido escribir una carta a la iglesia que se encuentra en el corazón del imperio. Pablo sabe la importancia de que iglesias se desarrollen en lugares importantes para el desarrollo de la obra del ministerio, ¿cierto? Y Pablo no ha estado ahí. Pablo ha tratado de ir ahí, pero no ha podido llegar ahí. Y Pablo se proyecta a ir ahí. Pablo está volviendo a Jerusalén y él piensa, una vez de estar en Jerusalén, proyectar un nuevo viaje misionero para poder pasar y ser encomendado por la iglesia de Roma para llegar hasta el fin, para llegar hasta lo último de la tierra. Pero antes de eso, Pablo va a escribir esta carta con la intención de afirmar el corazón, ¿cierto?, de estos creyentes, haciendo un tratado teológico muy profundo, muy preciso acerca del Evangelio. Y todo lo que se enseña en el libro de Romanos concierne, compete y tiene que ver con el Evangelio. Pero además de hablar del Evangelio, una de las cosas que a Pablo también le interesan con la escritura de la carta de Romanos es poder proveer recursos para que la iglesia del contexto gentil pueda convivir plenamente, teniendo personas judías y personas no judías, personas del paganismo y personas que venían de la religión judía. Que no era menor, porque cuando Pablo va viendo la experiencia de las iglesias en esta conjugación de estos dos grupos de personas, se da cuenta de que hay desafíos. Es más, si lees el capítulo 14, mira cómo arranca el capítulo 14, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Y ahí te das cuenta
de que Pablo está hablando de una dieta que seguramente lo que está haciendo es hablando de dos grupos de personas que tienen sus conciencias formadas en diferentes trasfondos, ¿cierto? Y que estas personas tienen que aprender a vivir juntas en el contexto de una iglesia local. Tienen que aprender a hacerlo. Pero no solamente eso, más adelante en el capítulo 15, avanzando en este tema, en el versículo 1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Fíjate cómo viene la progresión de la idea. Ahí Pablo ya está en la última etapa de la carta y está preocupado por este asunto de la conjugación de los judíos y los gentiles. Y él está hablando acerca de este escenario donde la iglesia es propensa en este momento de la historia, ¿cierto?, a dividirse, a fraccionarse, a lastimarse, ¿cierto? Y tenés este problema, tenés este desafío y por eso Pablo está interviniendo con esto. Ahora, desarrollando todo este tema, es ahí que llegamos al versículo 14. Y ahí empieza un nuevo párrafo hablando acerca de las características de esta iglesia. Y es interesante lo que ocurre acá, porque Pablo va a tratar a esta iglesia como un líder amoroso. Él está escribiendo esto porque él quiere que el fruto de la iglesia de Roma no se vea estorbada por los desafíos que hay por delante, por los desafíos que hay en la convivencia, por el desafío que hay en la interacción de estos dos grupos de personas. Pablo quiere que esto no sea un tropiezo, sino que aprendan y tengan herramientas para poder vivir en amor adentro de un mismo contexto eclesial. Esto es lo que Pablo quiere lograr. Y por eso también escribe la carta de Romanos. Y por eso está haciendo estas aclaraciones finales en la última etapa de su carta. Porque el amor, la unidad y la paz en la iglesia suele ser algo muy frágil. Y Pablo lo entiende. Pablo entiende que la iglesia, ¿cierto?, es el conjunto de personas redimidas por el Señor que están batallando para poder deshacer lo que queda del pecado en ellas. Y el hecho de que el pecado aún esté presente en la vida del creyente hace de que un contexto, de que una iglesia local, su amor, su unidad y su paz sean frágiles. Y por eso es que Pablo atiende este asunto en la última etapa de la carta. Ahora, recordad cómo arrancamos. Arrancamos diciendo es una catástrofe cuando las diferencias o cuando el costumbrismo o cuando la liturgia se convierten en un pretexto para que no haya amor en la iglesia. Esto no puede ocurrir. Y Pablo es un hombre y es un ejemplo de liderazgo amoroso. Y lo que vamos a ver a continuación son los criterios, es el esquema de pensamiento de un hombre que está controlado y gobernado por el amor. Por el amor. Y esto es lo que va a decir a continuación. Mira, el primer punto, vamos a hablar del título de esta predicación como las características de un líder amoroso, las características de un líder amoroso. Primera característica, un líder amoroso reconoce y estimula el amor entre creyentes. Mira lo que dice el versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros unos a otros. Podéis amonestaros unos a otros. Ahora, ahí en el texto, en el original, en realidad, la primera palabra que aparece en este párrafo es la palabra persuasión, convicción. Y después viene la conjunción, que es la palabra de o pero, que ahí es traducida también, pero está muy bien traducida, ¿cierto? Que lo que está haciendo es un contraste. Lo que está haciendo es un contraste entre lo que viene diciendo, ¿cierto? Y lo que está haciendo la realidad de la iglesia de Roma. Ahora, ¿qué es lo que está contrastando? Bueno, lo que está contrastando es el posible escenario catastrófico donde personas de diferentes contextos pueden llegar a ser un gran lío en la iglesia, pueden hacer un gran problema, pueden dividir la iglesia, pueden detenerse en su progresión espiritual debido a pequeñeces que no tendrían que ser puestas en el radar, que no deberían prestarle atención, ¿cierto? Entonces Pablo dice, esto es un peligro, pero ustedes tienen otras características. Ustedes tienen otro tipo de conductas.
Este pasaje lo escuché en el contexto de una clase de aconsejamiento y el profesor, me acuerdo cuando trataba este versículo, decía que estos son los requisitos para poder desarrollar el aconsejamiento en la iglesia. Si te querés convertir en un consejero espiritual, acá están los dos condimentos que tienen que estar presentes. Pero Pablo tiene una convicción. Esta convicción él la reconoce y al reconocerla lo que está haciendo es estimularla. Lo que él está haciendo es promoverla. Lo que él está haciendo es decir, este es el camino en el que tienen que ir. ¿Y qué es lo que está reconociendo? Bueno, él está reconociendo de que si bien hay desafíos, la iglesia ha optado por un camino. Si bien hay dificultades por el trasfondo de las personas, por lo diferentes que son, ¿cierto? Por el hecho de que están conviviendo continuamente juntas, Pablo reconoce de que si bien el desafío está ahí, ellos han ido por un camino totalmente distinto. ¿Y cuál ha sido ese camino? ¿Qué es lo que Pablo está reconociendo? ¿Qué es lo que Pablo está estimulando? Mirá lo que dice acá. Pablo está seguro, está convencido. Es una sola palabra, ¿cierto? Estar persuadido. Esa palabra que vemos ahí es un verbo perfecto, pasivo. Lo que este verbo está queriendo decir es que Pablo no está construyendo un esquema mental acerca de estos romanos de la nada. Él seguramente ha recibido la influencia, los informes, los reportes de otras personas acerca de esta iglesia, a un punto tal de que Pablo se ha persuadido de algo, a un punto tal de que Pablo ha llegado a una conclusión en cuanto a esta iglesia, en particular la iglesia de Roma. ¿Y cuál es esa conclusión? ¿Cuál es esa certeza que él tiene? ¿Qué es eso que él reconoce y está estimulando? Bueno, lo que dice acá, vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos, y esto es una intensificación gramatical, él está diciendo esto es de ustedes, esto es inherente, esto es una condición clara en ustedes, están llenos de bondad, llenos de bondad. Lo que esa palabra llenos está comunicando es una palabra que metafóricamente se utilizaba en el primer siglo para, por ejemplo, en el mundo antiguo los barcos antes funcionaban con velas. ¿Han visto un barco a vela, no? Sí, seguramente. ¿Cuál es la energía de la cual se hace el barco a vela para poder moverse? El viento. Cuando el viento pega en la vela no queda plana, ¿no? La vela es flexible, ¿cierto? Y lo que se tiende a hacer con la vela, o lo que se procuraba hacer con la vela, era que el viento hiciera como tipo un efecto de bolsa, ¿cierto? Y lo que hacía era hacer que el barco se pudiera desplazar. Esta palabra se utilizaba en el primer siglo, metafóricamente, para hablar, por ejemplo, de esta imagen, de la imagen de una vela que es llena a un punto tal que puede desplazar una embarcación. Pablo lo que está diciendo es, estos creyentes están llenos, están siendo impulsados, ¿cierto? Están con esta disposición continua a lo siguiente. Están llenos de una condición que los está motorizando. ¿Qué es eso que los está llenando? Lo primero que marca ahí es la bondad. La bondad. Esta palabra viene de la palabra ágape, que es una palabra que conocemos muy bien. Es la palabra agathosen, ¿sí? O agathozoen. Es una palabra que viene de agape, que es la palabra amor, ¿cierto? Estos creyentes han tomado una determinación ante el escenario en el que Dios los ha puesto a convivir. Ellos están en la capital del mundo, los convocan mucho tipo de contextos, esclavos en su mayoría, ¿cierto? Ahora, las diferencias de contexto, las diferencias de formación, las diferencias de conciencia, porque no todas las conciencias funcionan de la misma forma, han podido aprender a lidiarlas y a mezclarlas y a hacerlas convivir en un mismo contexto eclesial, porque ellos han tomado una determinación y Pablo lo reconoce. ¿Cuál es esa determinación? Ellos se han llenado de bondad. Ellos se han llenado de un amor. Ellos se han llenado de una forma tal de que las diferencias están aprendiendo a lidiarlas y Pablo tiene esta certeza. Y sabes una cosa, no hay forma de que Pablo se esté equivocando en cuanto a este criterio, porque Pablo, además de estar escribiendo su apreciación, su convicción, ¿cierto? La certeza que él tiene en cuanto a este grupo de hermanos, Pablo está siendo dirigido e inspirado por el Espíritu Santo. O sea, lo que Pablo está diciendo en cuanto a estos hermanos, el Espíritu Santo lo está pensando.
Lo que el Espíritu Santo está diciendo a través de las palabras de Pablo son reales. Y esto es una característica real de la iglesia del primer siglo. Esto no es una hipótesis, esto no es una posibilidad, no es un posible escenario de la realidad de la iglesia de Roma. Y esto es algo muy alentador cuando pensamos, ¿cierto?, de que si bien la unidad y el amor, la paz, ¿cierto?, que son características que tendrían que gobernar en la iglesia, son frágiles, la realidad es que por más diferente de que seamos, una iglesia puede llegar a tener estas características. Una iglesia puede llegar a tener estas características. Y esto es lo que Pablo ve, reconoce, exalta, motiva, promueve. Y él dice, yo sé que ustedes están llenos de bondad. Yo sé que ustedes están capacitados de toda bondad. Y lo que utiliza acá para hablar de bondad es un adjetivo, no es un verbo. No es que ellos están procurando hacerlo, sino que ellos ya lo son, los está calificando. Es parte de lo que ellos en esencia son. Ellos han llenado su corazón de bondad. Y esto es lo que ha hecho que estos hermanos puedan vivir en este contexto de diferencias de una forma correcta y agradable delante del Señor. Pero vamos a ver una cosa, no solamente de una forma agradable, sino también de una forma efectiva en la iglesia. Lo vamos a ver más adelante. Mira el segundo criterio. El primer criterio, ¿cierto?, en cuanto a lo que Pablo piensa de estos hermanos, es que están llenos de bondad, han sido inflados por el amor, ¿cierto? Han sido controlados por el amor. Pero además, en la segunda parte, ¿cierto?, dice llenos de todo conocimiento, llenos de todo conocimiento. Ahora, a diferencia de la expresión anterior, cuando dice llenos de bondad, está hablando de llenos y bondad como un adjetivo. Acá la palabra llenos funciona como un adjetivo y conocimiento está en forma de verbo. Ahora, la palabra para conocimiento es un verbo presente, activo, infinitivo. Ahora es interesante la expresión que está utilizando acá Pablo, porque esta expresión lo que está diciendo es que estos creyentes en algún momento han tomado una disposición hacia el conocimiento y han llegado a una medida de conocimiento. No sabemos acá, por la información que la carta nos dice, cómo el Evangelio llegó a ellos, como quizás otras cartas sí lo hacen, como la carta de Colosenses, que te dice que un hombre como Epafras que llegó ahí, que les anunció el Evangelio. Hay muchas conjeturas en cuanto a cómo llegó el Evangelio a Roma de una forma tan pronta, pero lo que ha ocurrido es que desde el momento que ellos han creído, han procurado tener una actitud hacia el conocimiento de Dios y llegar a una medida. Lo que esta expresión está diciendo es, estos cristianos han llegado a una medida y no solamente han llegado a esa medida, han procurado estar en esa medida de conocimiento. Ellos están siendo activos en el conocimiento de la verdad. Ahora, esto es algo muy interesante porque hay dos elementos que son sumamente importantes para el desarrollo sano de una iglesia. Estos dos elementos son, número uno, la bondad y número dos, el conocimiento. Muchos de nosotros crecido de diferentes formas en la vida espiritual, por lo menos yo particularmente, crecí en un ambiente donde se me creó una forma de pensamiento donde yo debía vivir teniendo cuidado del conocimiento. Había una gran influencia del contexto donde yo me formé bíblicamente en mis primeras etapas, donde había una continua advertencia acerca de tener cuidado con el conocimiento bíblico. Porque me decían el conocimiento envanece, ¿cierto? El conocimiento envanece. Y me hacían diferentes tipos de advertencias. Conozco muchos hombres que tienen la cabeza así de grande, pero no tienen la capacidad de poder amar, ¿cierto? Ahora, me gusta el equilibrio que este pasaje tiene, porque te das cuenta de que Pablo no está poniendo un elemento en contra del otro. Los ve como dos elementos que son sumamente importantes e indispensables para el desarrollo sano de la iglesia. El conocimiento no tiene que ser algo a lo cual nosotros le huimos o le tenemos miedo. Tiene que ser una aspiración en nuestra vida espiritual. El conocimiento real de la palabra de Dios, el conocimiento concreto del carácter del Dios Santísimo. Eso tiene que ser una aspiración en nuestras vidas. Y acá se unen estos dos elementos, ¿cierto? Y se conjugan para traer un resultado. Mira cuál es el resultado.
de tal manera que podéis amonestaros unos a otros. Yo tengo que tener una predisposición al conocimiento. Yo tengo que tener un compromiso con el conocimiento. Yo tengo que tener una actitud diligente hacia el conocimiento bíblico. Sin duda alguna, tengo que llenar mi corazón de bondad. Estos dos y la conjugación de estos dos elementos van a hacer que yo pueda hacer lo necesario para que mi iglesia, en la fragilidad que puede llegar a tener de la unidad, ocurra por estos dos grandes pilares. Cuando estos dos pilares son suprimidos, son dejados a un lado, cuando son ignorados, cuando son temidos, lo que ocurre es que no se puede proteger de todos los potenciales peligros de los cuales Pablo está hablando. Pablo está hablando de que la iglesia es frágil, de que la unidad es frágil, de que el pecado está presente, de que las conciencias son difíciles, son diferentes, están de una forma distinta informadas. Sin embargo, nuestra responsabilidad como creyentes es vivir a la par de otros creyentes y procurar la unidad en amor. Es aprender a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Ahora, cuando nosotros vemos el escenario de la iglesia en Latinoamérica, el otro día estábamos estudiando con el equipo que nos estábamos entrenando para Córdoba, que la mayor parte del ministerio de fundación de iglesias que ha ocurrido en Latinoamérica, y no estoy hablando del ministerio, sino estoy hablando de la iglesia latinoamericana en general, la mayor cantidad de iglesias que hay en el mundo latinoamericano ha sido el resultado de divisiones. No ha sido una promoción genuina acerca de la importancia de expandir lo que el Señor ya está haciendo desde el principio en Hechos, sino ha sido el resultado de personas que no logran ponerse de acuerdo en un mismo contexto eclesial y por lo tanto se terminan dividiendo. Y te digo una cosa, cuando vas al interior y cuando ves el escenario acá en el Gran Buenos Aires, te das cuenta de que realmente es así. Eso es algo a lo cual la iglesia argentina no puede escapar. Y ahí es cuando te das cuenta que realmente la iglesia es frágil. Es más, muchos de los que están acá, tendríamos que ser honestos, nunca o no siempre han procurado la unidad de la iglesia. Muchos de los que están acá son el resultado de la migración, ¿cierto?, de iglesias, de las diferencias, de las peleas no resueltas en la iglesia. Yo creo que hay razones legítimas por las que una persona puede cambiar de iglesia. Pero la mayor cantidad de veces cuando una persona sale del contexto de la iglesia no es debido a una cuestión de conciencia, una cuestión teológica, sino a problemas que no se resuelven de una forma sana. Y la iglesia se ve dañada, se ve afectada por este tipo de cosas, porque no entendemos la responsabilidad y el llamado y el mandato de parte de Dios a que tenemos que convivir juntos en medio de las diferencias. Entonces tenemos que entender, ¿cierto?, de que esto es un requisito para poder hacer posible, para poder hacer viable la convivencia en el contexto de las iglesias locales. Tenemos que llenar nuestros corazones de bondad y tenemos que llenar nuestros corazones de conocimiento. Ahora, hay personas muy bien intencionadas, pero que no saben cómo instrumentar la palabra de Dios. Y acá hay una deficiencia. Hay muchas personas que se enlistan en proyectos ministeriales, puede ser un programa, puede ser un discipulado, puede ser incluso hasta el pastorado en una iglesia, pero que no saben cómo usar las escrituras. Y cuando hay este desequilibrio, ¿cierto?, lo que ocurre es que hay una ruptura en medio de la iglesia. Ahora, por otro lado, hay personas que tienen mucho conocimiento, pero que hay una ausencia de amor en sus corazones. Y terminan lastimando a personas. Y la soberbia, el orgullo, ¿cierto?, termina gobernándolos a un punto tal de que fraccionan también la iglesia. Tenemos que entender de que este pasaje muestra ese equilibrio entre estos dos elementos que son necesarios y que son indispensables. Entonces Pablo ve estas características en la iglesia de Roma, las reconoce y las exalta y las ve como necesarias. Y dice, por estas dos condiciones, por estos dos grandes pilares adentro de la iglesia, es que ustedes están capacitados para hacer la obra del ministerio. Porque han llenado sus corazones de bondad y de conocimiento. Por esas razones que se pueden amonestar unos a otros.
Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar hacer en nuestras propias vidas, llenar nuestros corazones de bondad y de conocimiento. Queremos ser efectivos en la obra del ministerio, queremos aconsejar y ayudar a aquellas personas que están oprimidas por causa del pecado. Tenemos que llenar nuestro corazón de bondad y de conocimiento. Queremos ser efectivos en el ministerio, en el programa que el Señor nos dio. Tenemos que ser llenos de bondad y de todo conocimiento. ¿Cuántas veces te has detenido para pensar la forma en la que estás haciendo el ministerio que estás haciendo? ¿Cuántos de ustedes hacen un ministerio pensando en una filosofía bíblica de ministerio? Sabiendo de que hacen lo que hacen por una razón bíblica, de trasfondo escritural, con una hermenéutica sólida. ¿Quiénes de ustedes lo hacen? Yo tengo que entender que lo que hago en la iglesia tiene que tener un trasfondo escritural, tiene que tener solidez escritural. No puedo hacer, no puedo inventar. El Señor no me llamó a renovar, ¿cierto? O a innovar a la hora de hacer el ministerio. Él me llamó a ser fiel. Y la fidelidad tiene que ver con el conocimiento de las escrituras. Yo tengo que llenar mi corazón de conocimiento. Pero yo tengo que llenar mi corazón de bondad. No puedo estar movido por una agenda personal, no puedo estar movido por mis apetitos de reconocimiento, no puedo estar movido simplemente por un deseo de éxito. ¿Sabes la cantidad de personas que hay en la iglesia, frustradas del mundo, que llegan a la iglesia tratando de lograr lo que no lograron en el mundo, en la iglesia? El reconocimiento, la aprobación, el éxito. Está lleno de eso. Pero de eso no se trata el ministerio. El ministerio se trata de llenar mi corazón de bondad, de servir a mi hermano. Carlos estuvo hablando acerca de eso, ¿cierto? En Primera de Juan. Yo tengo que llenar mi corazón de bondad, ¿cierto? Y de conocimiento. Estas dos cosas son necesarias para generar un equilibrio para un desarrollo sano. Esa palabra para exhortación es una palabra interesante, ¿no? Nuteteo, ¿cierto? Es una palabra que la hemos escuchado seguramente. Robertson dice, nuteteo significa poner sentido en la cabeza de las personas. Una tarea ingrata, pero necesaria. Me gustó mucho este comentario, porque ahí cuando está diciendo de manera que podéis amonestaros, ¿cierto? ¿Qué es lo que me lleva, qué es lo que me capacita a poder hacer esa obra de exhortación y de amonestación? Bueno, son estos dos pilares. Ahora, lo que está hablando esta palabra, que estos dos pilares o estas dos características, este adjetivo y este verbo aplicado en mi vida, lo que va a hacer es darme las herramientas para poder poner en la mente de las personas la verdad de Dios, implantar la verdad de Dios. Y eso es lo que va a transformar sus vidas, eso es lo que les va a llevar a un proceso de santificación efectivo, ¿cierto? Yo tengo que aprender a utilizar las escrituras, pero además yo tengo que aprender a mostrar y a reflejar el amor para que la persona sepa que lo que yo quiero implantar en su mente no se trata de mí, no se trata de mi beneficio, se trata de su beneficio, se trata de su progreso espiritual. Eso es una idea también interesante en cuanto a esta palabra, la palabra nuteteo, poner en la mente, poner en la mente. Ahora, ¿por qué Pablo puede valorar esto? ¿Por qué Pablo puede verlo y exaltarlo? ¿Por qué Pablo puede verlo en la vida de los creyentes y reconocerlo y alegrarse por eso? Bueno, porque el origen de un líder amoroso ocurre cuando es plenamente consciente de la gracia. Se origina en la gracia, las características de un líder amoroso. Número 1, estimula y reconoce el amor. Número 2, se origina en la gracia. Mira lo que dice. Mas os he escrito esto, hermanos míos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Cómo este hombre, que lo conocemos bien porque parte de su biografía la tenemos en las páginas de las Escrituras, que era un hombre que respiraba amenazas de muerte, que estaba lleno de odio, que consentía el asesinato de santos, cómo este hombre que estaba tan apasionadamente, ¿cierto?, y pecaminosamente arraigado a una forma de religión que era falsa, cómo este hombre que lo único que procuraba, ¿cierto?, era ser celoso y ser el primero entre los principales, cómo este hombre
ahora se convierte en un hombre que reconoce y valora el amor. ¿Qué es lo que ha pasado en el medio de la vida de este hombre? ¿Qué es lo que ha hecho que este hombre pueda ver la iglesia de Roma y antes la perseguía y la destruía la iglesia, ahora la ve, la ama, la edifica, la instruye, ¿cierto? La, la planta en diferentes lugares. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la vida de este hombre? Bueno, este hombre reconoce la gracia de Dios en su vida. Y él reconoce porque está escribiendo las palabras que él está escribiendo. Mira, dice esto: mas os he escrito esto, hermanos míos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada. Pablo lo que está diciendo es: lo que a mí me hace advertir, lo que a mí me hace cuidar la iglesia, lo que a mí me hace reconocer las características que ustedes tienen, lo que a mí me hace estimular las características positivas que ustedes tienen, es esto. Lo que a mí me moviliza es el hecho de que la gracia de Dios un día vino a mi vida. ¿Sabes? Una cosa es interesante porque Pablo no buscó, por iniciativa de él, estar en este lugar. Por iniciativa de él no buscó ser un ministro de Dios. Por iniciativa de él no procuró ser un apóstol de Jesucristo a los gentiles. Pablo lo entiende claramente esto. Esto no es una iniciativa de él. Esto no se originó en su mente. Porque él estaba yendo claramente en un sentido, él estaba yendo en una dirección. Él estaba golpeando, él estaba entristeciendo, él estaba persiguiendo, él estaba asesinando, él estaba oprimiendo la iglesia. Y ahora él está en un lugar distinto. Y cada cosa que Pablo hace en pro de la iglesia, en favor de la iglesia, por amor a la iglesia, Pablo reconoce que la fuente de eso es una única fuente. No hay otra fuente. No hay otra explicación, no hay otra razón. Y es esta razón: la gracia. La gracia. Él se atreve a escribir esta carta a una iglesia que no conoce, que él no fundó, que aparentemente hasta este punto no ha tenido influencia, solamente por una razón: por la gracia de Dios. Él entiende su rol adentro del desarrollo de la obra de Dios y él dice una cosa: es por gracia. Yo no busqué a Cristo, yo no busqué su llamado, yo no lo entendí porque lo quería entender. Dios un día se apareció. Decidió aparecerse. Decidió llamarme. Y respondí y dije: Señor, aquí estoy. Y Pablo ve todo eso y él dice una sola cosa: es la gracia. Es la gracia. No había nada bueno en él, no había nada distinto en él. Ya él lo ha dicho en Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Soy yo acaso mejor que ellos? ¿O somos nosotros acaso mejores que ellos? Él dice: de ninguna manera. Todos nos hemos desviado, todos somos inútiles. Ninguno buscamos a Dios. Pablo está plenamente consciente de la gracia de Dios en su vida. Ahora, ¿dónde se origina el amor en la vida de un ministro? En este lugar, en la gracia. Él es capaz de escribir esta carta y de movilizar todo su equipo misionero y encomendar a una mujer para que la lleve y escribir con osadía para decirles esto: la gracia me ha impulsado a esto. La gracia me ha traído a este punto. La gracia es la que me está haciendo escribir las palabras que estoy diciendo. No hay ninguna otra explicación. La gracia. Ahora, si hay algo que va a perjudicar tu perspectiva acerca del amor, si hay algo que va a frenar tu vida ministerial, tu servicio, lleno de bondad y lleno de un conocimiento verdadero y genuino, no cualquier tipo de conocimiento, no un conocimiento vano, es tu falta de comprensión acerca de la gracia de Dios. Una imagen distorsionada acerca de la gracia de Dios no te va a hacer valorar cosas como estas. Cuando vos entendés de que no se trataba de vos, no se trataba de tus capacidades, no se trataba de tu capacidad de creer, se trataba de la gracia, de la intervención de Dios, del poder de Dios para salvar, lo que vas a hacer es vivir una vida de gratitud. Es entender de que no había nada en vos que pudiera despertar algo en Dios para que Él hiciera la obra que hizo por vos. No había absolutamente nada. Lo mejor que vos tenías para ofrecerle a Dios, para Él era inmundo. Para Él era desagradable. Cuando entendés de que no había absolutamente nada en tu vida,
lo único que puedes hacer es ponerte de rodillas y decir gracias Dios, porque en esto consistió el amor, en que tú me has amado antes de que yo te pudiera amar. Y como resultado de la gracia de Dios en mi vida, es que puedo hacer cosas como estas. Es que puedo intervenir de la forma en la que estoy interviniendo. Es que puedo estimular de la forma en que estoy estimulando. Es que puedo escribir una carta como la que estoy escribiendo, solamente por la gracia de Dios. Pero si en tu mente, si en el esquema de pensamiento que vos tenés acerca de vos mismo y de lo que el Señor te ha dado, pensás de que lo has ganado porque en alguna medida vos lo entendiste, vos lo decidiste, se trató de vos, de tu mejor comprensión de las cosas, lo que vas a hacer es minar, es erosionar el concepto de gracia en tu vida, y lo que va a hacer es generar una vida distorsionada, una vida espiritual distorsionada, endeble, malformada. Es tan importante el concepto de gracia en lo que hacemos para que de ese concepto de gracia se derive un amor genuino. Cuando yo entiendo realmente que no se trató de mí, cuando yo entiendo de que no había nada que yo pudiera hacer para ser salvado, sino que Dios me amó, ¿cierto? Y se entregó a sí mismo por mí, entonces lo que voy a hacer es valorar esto. Lo que va a pasar como resultado de esa obra de Cristo en mí, ¿cierto? Es este amor que ha sido derramado. No porque yo sea mejor, no porque yo tenga una mejor comprensión o una mejor capacidad intelectual, es porque Dios ha hecho una obra en mi corazón. Y ahora eso se refleja y se evidencia en el amor, ¿cierto? ¿Dónde se origina un ministro amoroso? Se origina en la gracia. Se origina en la gracia. No hay ningún otro lugar de partida. Si quieres cambiar y buscar una fórmula para poder generar esto en vos, para poder ser un ministro tal como lo era Pablo, con la entrega, con las condiciones, con las valoraciones que él tenía, con la efectividad que él tenía, no puedes partir de otro lugar de partida que no sea la gracia. Por eso lo dice ahí. Por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios. Ahora, es interesante esa expresión, ministrando. Esa palabra ministrar es una palabra también interesante, porque lo que esa palabra está marcando viene la palabra liturgia, que tiene, la palabra liturgia viene de esta palabra ministro, ¿cierto? Que tiene que ver con dos ideas, es una palabra compuesta, una tiene que ver con pueblo y otra tiene que ver con trabajo. No tiene que ver con posición, no tiene que ver con jerarquía, tiene que ver con esto, pueblo y trabajo, el que trabaja para el pueblo. Pablo ve que ahora su vida ha sido transformada y que ahora él es esto es lo que lo caracteriza. Él ha hecho parte de esto en su propio carácter. Esto no es lo que él hace, esto es lo que él es. Él es ministro, él trabaja para el pueblo. Él trabaja para el pueblo de Dios. Ahora, todos estos conceptos que Pablo está marcando acá acerca de sí mismo se originan en la gracia de Dios, no hay otro lugar. Tercero, características de un líder amoroso. Bueno, número 1, reconoce y estimula el amor. Número 2, se origina en la gracia. 3, se fortalece en la compasión. Ahora, siguiendo el hilo conductor acerca de la gracia, dice, pensando en la gracia y siendo consciente plenamente de que solo la gracia lo está llevando a donde está ahora, dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Ahora, fíjate una cosa. Pablo no se está gloriando a sí mismo. Pablo no está haciendo un enfoque en su propia persona. Él no está pensando acerca de sí mismo cuando él va a decir lo que va a decir ahora. Él está pensando en la gloria de Dios. Él no quiere poner a sus lectores mirándolo a él. Lo que él está haciendo es continuamente esto. Miren la gloria de Dios, miren la gracia de Dios, miren la bondad de Dios, miren el amor de Dios. Esto es lo que hace un verdadero ministro del pueblo de Dios.
No está poniendo la mirada sobre sí mismo, no está poniendo la mirada sobre su agenda, no está poniendo su mirada sobre la promoción acerca de su ministerio, de su oratoria, de la forma en la que él predica. No, él está apuntando a la gloria de Cristo. Esto es lo que Pablo hace. La gente lo mira a él, pero él lo que hace es agarrar esas miradas y ponerlas en la gloria de Dios. Y eso es lo que está diciendo en el versículo 17. Él dice, yo tengo algo de que gloriarme en Cristo. Es en Cristo que él se gloria. No se tienen que gloriar en él. A lo que a Dios se refiere. Y ahí sigue la idea, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Por medio de mí. Ahora, este es un concepto también sumamente importante que resaltar. La gracia de Dios que nos ha salvado, que nos ha escogido, que nos ha tomado de lo más profundo de nuestra perversidad para sacarnos y trasladarnos a un reino de luz. Esa gracia no solamente nos cambia posicionalmente, sino que además nos da un propósito en la vida y una participación en el desarrollo de la obra de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo ahí. ¿Y qué es lo que ha hecho? Dice, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Con la palabra y con las obras. O sea, Pablo está ahora viendo en retrospectiva lo que está ocurriendo hasta este momento de su historia. Él está en Corinto, como dijimos. Él ya ha llevado a cabo adelante un programa misionero. Él ya ha llevado adelante, ¿cierto?, la plantación de iglesias. Él ha sido fructífero en el llamado que el Señor le ha dado, en la labor que el Señor le ha dado. Él ha sido fructífero en cuanto a lo que el Señor le ha encomendado. Y ahora, ¿cierto?, él dice esto, con la palabra y con las obras. No solamente la gracia de Dios lo está encaminando, sino que además el Señor le ha dado herramientas para que él pueda hacer esto. La palabra de Dios lo que va a generar. Ahora, este líder amoroso que está controlado por el amor, que reconoce el amor, ¿cierto?, que se originó en la gracia, va a apuntar a un objetivo muy claro. Él tiene muy clara cuál es la proyección, el sentido en el que él está yendo. Él reconoce esto, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Tienes que ver toda esa expresión que Pablo está diciendo. Es una expresión fuerte porque lo que él está diciendo es, yo he hecho un ministerio para la obra de Dios efectivo, pero ahí está utilizando una palabra de manera tal que con la palabra y las obras. Este hombre sabe, este ministro del pueblo entiende de que no hay ningún otro instrumento para poder ser efectivos en el desarrollo del ministerio que no sea por medio de la predicación de la palabra. Pablo es un hombre que tiene claramente los criterios del conocimiento para hacer el ministerio. Y habla de las obras porque, claro, él ha vivido una vida de obras, él ha vivido una vida de entrega, él ha vivido un ejemplo, ¿cierto? Esto es lo que percibimos en sus escritos. Cuando le escribe a los corintios, él les dice, ustedes saben, ¿cierto?, que de ustedes podría haber tenido todo y no lo tuve, trabajé con mis propias manos y me he esforzado, he sido pedreado, he sido perseguido, he naufragado, he sido difamado. A los tesalonicenses les dice, ustedes saben de qué manera nos condujimos en medio de ustedes. Pablo no solamente está lleno de conocimiento, él tiene una bondad práctica y muestra la entrega que él tiene. Bueno, y Carlos hablaba de este pasaje del amor que Pablo experimentaba, que aún amando más él iba a ser más, y él no le importaba eso. Él seguía viviendo una vida de entrega. Entonces la palabra, sin duda, es una herramienta. La predicación de la palabra de Dios va a ser lo que va a generar el resultado que aquí Pablo está diciendo. Ahora, esto es algo sumamente importante de resaltar en un tiempo como el que nosotros vivimos, porque si quieres ser un ministro amoroso, si quieres ser un ministro efectivo de Dios, no puedes ver la palabra de Dios como un elemento secundario. No puedes ver la palabra de Dios como un elemento más de las cosas que podrías llegar a hacer o a usar para hacer la obra del ministerio. Es el elemento.
Es el elemento, es lo que necesitas para poder ver la obra de Dios a través tuyo. Ahora, vivimos en un tiempo donde esto, aunque se dice que es así, no es así. Y muchas veces, cuando hay situaciones desafiantes en la iglesia, situaciones de consejería desafiantes, se acuden o se recurre a herramientas que el Señor no ha planeado para la iglesia. Se hace uso de elementos como elementos empresariales, administrativos, de liderazgo, cierto, totalmente secular, o elementos como el aconsejamiento basado en la psicología o en la psiquiatría, ¿cierto? Y hacemos uso de esas cosas y nos introducimos en ese tipo de cosas y en ese tipo de patrones, dejando de lado la suficiencia de las Escrituras, esperando que Dios respalde eso. Es algo llamativo, ¿no? Pero Pablo dice, no, la palabra y las obras han llevado a un desarrollo efectivo de la obra. De una forma tal de que Pablo ha llenado toda esta gran región que es desde Jerusalén, el que le gusta un mapa, lo puede agarrar hasta Ilírico, que sería más o menos toda la zona del norte de Grecia o del país de Macedonia, todo lo que antes era Yugoslavia, toda esa zona. Pablo dice, yo he podido llenar todo eso del Evangelio. Yo he podido fundar iglesias a lo largo de toda esta región. He podido fundar iglesias con las características necesarias para que hoy pueda decir esto está lleno. La palabra de Dios. Y ahora mira lo que Pablo está haciendo. Mira cómo se sigue evidenciando el amor bondadoso de este ministro. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. ¡Wow! ¡Qué afirmación! Pablo podría haber dicho, mira, yo ya pagué el precio, ya estoy en una edad avanzada de mi vida, ya formé discípulos, ya hay hombres que podrían seguir haciendo lo que yo estoy haciendo. Yo tendría que irme a Tarso, a mi lugar de origen, disfrutar de una jubilación, que la iglesia me sostenga, ya fundé iglesias, ya fui apedreado, ya muchas presiones en el ministerio, ya muchos años de estrés, de tensión, ya mucho de este agolpamiento de las iglesias sobre mis hombros, ya mucho de esto. Pablo dice, no, mira, totalmente lo contrario. Aunque Pablo podría sentirse satisfecho con lo que él ya había hecho, Pablo sigue teniendo un hambre, un apetito, una ambición, un deseo, una proyección. ¿Cuál es esa ambición? Y de esta manera me esforcé como si no se hubiese esforzado hasta ahora. De esa manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino aquellos a quienes nunca fue anunciado acerca de él. ¿Te das cuenta de las características de un líder amoroso? Este hombre no está pensando en sí mismo. Este hombre no está pensando en llegar a los 60 años para dejar de trabajar. El otro día escuchaba a un pastor que decía, no veo la hora de llegar a los 64 años para poner a otra persona en mi lugar y ya no tener que lidiar más con la iglesia. ¿De qué estamos hablando? Mira este hombre, ya muchos años en el ministerio, ya muchos viajes misioneros, ya muchas presiones, ya mucho desgaste por la obra del ministerio, ya basta. Ahora, yo creo que la mejor forma en la que nosotros podemos evaluar nuestros corazones con relación al amor es evaluando si este tipo de características están en nosotros. Es pensando si realmente yo estoy pensando como este hombre, invertir mi vida por el alcance de aquellos que se pierden. Si yo estoy involucrándome y reconociendo aquellas cosas que promueven el amor práctico en la iglesia, si estoy estudiando las Escrituras con diligencia para poder ser efectivo a la hora de acompañar a mi hermano en la lucha en contra del pecado. Una distorsión acerca de la gracia te está deteniendo. Pero Pablo está gobernado por el amor.
Él está impactado por el amor. Él ve al perdido, él ha hecho una obra y él sigue con ese apetito de poder alcanzar alguno más. Y él dice, me voy a esforzar, no para predicar donde ya fue predicado, no, yo quiero ir a otras regiones, quiero otro lugar, ¿cierto? Y más adelante voy a hablar acerca de eso. Quiere llegar hasta España. Pero Pablo, la experiencia que vos has vivido es que el ministerio es muy desgastante. Tenés que pagar un precio muy alto, tenés que parar un poco la mano. Me acuerdo cuando empezó la pandemia, nos habían dado los permisos, las habilitaciones, como ministros religiosos a los diferentes líderes religiosos de los diferentes cultos, porque lo habían considerado como una actividad esencial. Me acuerdo que para mí la pandemia nunca existió. Con Carlos, con Mati andábamos por todas partes. Yo me movía en todo, me sentía en el apocalipsis. Me acuerdo que las autopistas estaban vacías, viajaba de un lado a otro por todo Buenos Aires en 2 patadas, me acuerdo. Me acuerdo que un día me senté con un pariente y me dijo, te tenés que cuidar, tenés que entender que estamos en pandemia. Ahora, ¿para qué quiero mi salud? ¿Para qué quiero mi vida si no es para servir al Señor? ¿Para qué voy a procurar cuidarme a mí, cierto, si todavía hay una obra por hacer y por alcanzar? Muchos que me preguntan y me dicen, che, se te ve cansado. Y sí, muchas veces estoy cansado, o muchas veces estamos cansados. Yo veo la gente que sirve conmigo y veo que lo hace con mucho esfuerzo y con mucha dedicación. Ahora, qué triste sería es que veas eso como algo lejano, como algo que le compete solamente a un grupo de cristianos distintos de otra casta. Esto es un llamado para cada uno de nosotros. El llamado a la exhortación, al aconsejamiento, al compromiso con la bondad y el conocimiento verdadero de Dios, al estudio profundo y preciso de las Escrituras. Sería un error que eso está lejos de vos. Sería un error pensar de que vos no tendrías que capacitarte para acompañar a otros creyentes en su lucha en contra del pecado. Sería un error pensar de que en el llamado o en el esfuerzo que Pablo está haciendo para seguir anunciando el Evangelio a todo el mundo, no tiene que ver con vos. Sería un error catastrófico. Tiene que ver con vos, es un llamado para vos. Me acuerdo cuando Matías estaba hablando acerca de la obra de las misiones, estaba invitando para que personas se sumaran a los equipos misioneros. Y me acuerdo que Matías decía una cosa, no tenés que preguntarte si tenés que ir. Ya el Señor te lo dijo. Lo único que te tiene que mantener acá es una razón lo suficientemente legítima y válida para quedarte siendo efectivo en la iglesia acá. Si no, tenés que salir. Nuestros corazones se tienen que inundar de amor, llenar de bondad. Nuestras mentes se tienen que nutrir de una comprensión profunda acerca de la gracia de Dios para poder convertirnos en eso, en líderes de amor, en líderes caracterizados por el amor, en líderes gobernados por el amor, en líderes que evidencian el amor y la entrega. Cuán importante es prestar atención a la voz de Dios y evaluar nuestros corazones para ver si realmente esto forma parte de nuestra vida o no. Si realmente estoy capacitado, calificado para amonestar a otro. Tenemos que evaluar en nuestros corazones si la gracia que nosotros entendemos está siendo bien comprendida a la luz de las Escrituras. Y evaluar tu esfuerzo, evaluar tu dependencia, evaluar tu entrega en la palabra y en las obras del ministerio. Oramos y cerramos este tiempo. Padre del cielo, te damos gracias por este tiempo, por lo que ha sido este retiro, Señor. Yo te ruego que tú hagas una obra en nuestros corazones, llenándonos de toda bondad, llenándonos, Señor Dios, de gracia para batallar, dándonos, Señor, la sabiduría para poder, Señor, seguir creciendo en ti, en la comprensión de ti, de tus mandamientos, de tus preceptos, de las expectativas que tú tienes para nosotros como tu iglesia, Señor. Pero yo te ruego también, Señor, que nuestro amor se pueda ver de manera práctica en ese esfuerzo, en esa entrega, Señor. No permitas que estas cosas las veamos de lejos, Señor. No permitas que estas cosas las veamos a la distancia pensando que no son para nosotros.
Ayúdanos a ver estas cosas, Señor, de una manera cercana. Llena nuestros corazones de un peso que nos agolpe, Señor, para poder vivir una vida de amor y de entrega, Señor. Una vida de amor primero a ti, Señor. Una vida de amor a tu persona, a tu carácter, a tus atributos, Señor. A tu palabra, Padre. Pero también un amor por nuestros hermanos, Señor. Para poder amonestarlos, para poder amarlos, para poder impartir el conocimiento de tu verdad, Padre. Padre, ayúdanos, Señor, a que nuestros corazones sean transformados por tu palabra. Ayúdanos a que tu palabra, Señor, trastorne nuestras formas de pensar. Nuestra voluntad, Señor, sea quebrantada para obedecer. Y nuestra satisfacción y deseo, Señor, sea volcado en el placer de traer gloria a ti, Señor, de hacer tu voluntad, Padre. Oramos por esta obra en nosotros, Señor, la necesitamos. Y clamamos por gracia, Señor, para que tú lo hagas. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.